Muchas gracias, queridos hermanos, por estar en sintonía de nuestro programa. Este día hemos titulado este programa Cuando Dios no habla. Cuando Dios no habla. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 26. Ezequiel capítulo 7, versículo 26, y dice de la siguiente manera: Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. Y es palabra de Dios. Y lo vuelvo a leer. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. Tanto el profeta Ezequiel como el profeta Jeremías, en su debido momento, dieron mensajes muy fuertes para la nación israelita, para los judíos. Mensajes que llevaron incluso a que ellos fueran martirizados de acuerdo a las tradiciones judías. Jesús mismo reprochó esa situación a los judíos cuando les dijo: ustedes adornan los monumentos de los profetas que sus mismos padres mataron, y ustedes terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, y efectivamente terminaron matando a Jesús. Los mensajes de los profetas, mis queridos hermanos, siempre son dolorosos. Los mensajes de los profetas siempre causan un problema, porque la gente está acomodada, la gente se acomoda a un estilo de vida, y cuando aparece un profeta de Dios y les empieza a denunciar que ese estilo de vida no va de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios, la misma reacción de la gente, que tiene un terrible problema, y es no solamente su inconversión, sino la obstinación que hay en su inconversión, hacen que el profeta sea atacado. No el mensaje del profeta, sino el profeta mismo sea atacado, y llegan al punto incluso de asesinar al profeta. Y hay diferentes maneras de asesinar actualmente a un profeta, no solamente matándolo, quitándole la vida, sino también tratando de desprestigiarlo. Siempre lo han hecho así. Cuando usted lea la vida de Jeremías, por ejemplo, lea usted el libro de Jeremías, hay un pasaje donde dice: ataquémoslo de lengua, hirámoslo de lengua, o sea, de herirlo, hirámoslo de lengua. Y lo que hicieron fue empezaron a calumniar a Jeremías a tal punto que hasta lo metieron preso. Ezequiel también, Ezequiel les habló muy fuerte en su momento, y es más, Ezequiel da una frase bien interesante: al final sabrán que hubo profeta entre ustedes. Y Ezequiel se enfrenta al pueblo y les da este mensaje. Ahora, este mensaje, si usted lo ve, a los religiosos de su momento, claro, eso les causó un problema, eso les causó una ira, les causó mucho enojo, porque Ezequiel les está diciendo: miren, va a venir quebrantamiento sobre quebrantamiento, o sea, de esta no se van a librar tan fácil, esto va para peor, esto no se va a componer como sus falsos profetas les están diciendo. Sus falsos profetas les están haciendo creer que todo va a estar bien, que todo es maravilloso, que todo está bonito, que ahorita solo es un tiempito que van a estar así, pero ya va a venir otra vez la prosperidad. Pero no, le está diciendo Ezequiel, va a venir un quebrantamiento sobre quebrantamiento, habrá rumor sobre rumor. Buscarán la respuesta del profeta. Pero aquí viene el gran problema. La ley se alejará del sacerdote, de los que deben de tener la palabra de Dios, de los que deberían de enseñarle la palabra de Dios. La ley se ha alejado de esta gente. Y de los ancianos, de los sabios, se ha alejado el consejo, simplemente porque Dios ya no habla. Cuando leemos la Biblia, mi querido hermano, encontramos muchos pasajes en donde Dios se retira del pueblo. Dios se aleja por la misma maldad, por la misma perversidad y la misma inconversión obstinada. Porque hay dos tipos de inconverso. Está el inconverso, que el que vive en pecado, vive en maldad, pero que cuando se enfrenta a la palabra de Dios, se enfrenta al llamado de Dios, reconoce su situación, y de esa manera este inconverso viene y busca la conversión. Pero está el inconverso obstinado. Es aquel que es inconverso, pero de ninguna manera quiere convertirse.
Está feliz en su pecado. Hay un pasaje en uno de los profetas que dice que está apelmazado en sus heces, o sea, está feliz en su porquería de pecado y no quiere que se la toquen. Estos son los que buscan profetas que no les prediquen contra el pecado, que les hablen cosas bonitas, que les hablen cosas positivas, mensajes positivos, y cuando aparece un profeta al estilo Juan el Bautista, Jeremías, Ezequiel, que pegan duro donde duele, pues se enfurecen porque no quieren convertirse. Ellos buscan profetas y de esos ahora abundan mucho. Abundan en las redes sociales, abundan en nuestras comunidades, profetas falsos, profetas de Baal, que le dicen a la gente cosas bonitas, cosas que los motiven, que les hagan sentir que tú eres especial, no hay nadie como tú, no simplemente pues Dios te ama como tú eres, Dios vino por los pecadores y tú eres un pecador, así que no te preocupes, Dios te ama así como estás. Y de esa manera han hecho que mucha gente se vaya al infierno, porque muchos se han ido al infierno porque les dijeron todo eso y nunca se quisieron convertir. Son inconversos obstinados. Cuando se llega a esa situación, mis queridos hermanos, Dios se aleja. Dios deja de hablar. Hay un pasaje también en los profetas que dice: sus rebeliones han hecho que el cielo se vuelva de bronce. O sea que las oraciones después que hace la gente cuando ya están en la angustia, ya no traspasan el cielo, ya no llegan a la presencia de Dios, porque obstinaron su corazón, obstinaron su alma para no quererse convertir. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, entonces ahí sí van Diosito aquí, Diosito allá, y yo te prometo, pero cuando ya salen del asunto, pues ya nuevamente vuelven a su inconversión. Y eso lo podemos ver en toda la palabra de Dios. El problema también, como se enfatiza siempre, es que no se lee la Biblia, no leemos la palabra de Dios. Si nosotros leemos la vida del pueblo de Israel y lo espiritualizamos, espiritualizar significa tomar la aplicación espiritual de algo que ocurrió realmente. Recuerde que la palabra de Dios tiene dos sentidos de interpretación, nos dice el catecismo: la interpretación literal, o sea que si Dios dice que algo pasó, realmente pasó, y la interpretación espiritual, el sentido espiritual, que es donde buscamos una aplicación de aquello que ocurrió para nuestra vida. Por eso dice claramente la palabra de Dios que las cosas escritas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Entonces, al ver el desarrollo del pueblo de Israel, vemos unos detalles bien interesantes. Hay un ciclo en la vida del pueblo de Israel. Un ciclo que se va dando en donde ellos están bien con Dios, pero de repente caen en el pecado. Luego ese pecado lleva a que haya un castigo de parte de Dios, y aquí es donde vienen algunos y dicen: ¡ay, cómo va a creer! Dios no castiga. Pues sí, porque tu ignorancia de la Biblia te hace creer que Dios no castiga, y porque tu pecado no le conviene que Dios castigue. Pero el hecho que tú digas que no castiga no significa que no castiga, porque así lo ha dicho Dios, y yo le creo a Dios y a su palabra, y está bien claro en su palabra. Entonces viene ese castigo de parte de Dios. Luego viene el arrepentimiento, las promesas, viene Dios, al final restaura nuevamente, concede el perdón, vuelven a estar otra vez bien delante de Dios, pero luego vuelven otra vez al pecado, vuelve otra vez el castigo, vuelve otra vez la llorazón, el arrepentimiento, y Dios nuevamente en su misericordia vuelve a restaurar. Pero hay un momento, y la palabra de Dios lo dice, que se colma la ira de Dios. Se colma Dios de toda esa situación. Hay un momento en que Dios ya no escucha. Hay un momento en que Dios se aleja. Y eso es lo que ocurre con estas personas que se obstinan en su pecado. Entonces la palabra de Dios nos da ejemplos, hermanos, de cuando Dios deja de hablar. En el primer libro de Samuel, que por cierto hace unos días estuvo leyendo, parte de la primera lectura dentro de los días de semana, y es de enfatizar esto, que en la liturgia de la palabra, en primer lugar, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, no se lee la Biblia completa en 3 años. Quien le ha dicho eso lo ha engañado. Cualquiera que poquito ha estudiado un poco de liturgia, especialmente liturgia de la palabra,
sabe muy bien que solo se tocan la mayoría de los pasajes principales para el plan de salvación, pero no se lee la Biblia completa al ir 3 años a misa. Eso es una mentira y no hay que engañar a la gente diciendo eso porque es mentira. Solo se tocan ciertos pasajes seleccionados, pero bueno, tampoco hay segunda lectura en los días de semana. Yo estaba escuchando un video de alguien que le hacen esa pregunta y él dice, si usted va a misa todos los días, especialmente día de semana, y escucha la primera y la segunda lectura, va a leer la Biblia completa en 3 años. Eso es mentira, no existe eso. En primer lugar, porque día de semana no tiene segunda lectura, y aparte de eso, porque en los días de semana hay 2 años nada más, el año par, el año impar. Actualmente estamos en año par. 2020 que estamos grabando este programa. Entonces no existe eso de que se lee completa en 3 años. Se engañan a la gente con eso. Entonces, en la palabra de Dios, en el libro de Samuel encontramos, volviendo al tema, encontramos la historia de cómo Dios se alejó un cierto tiempo del pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1, ya Samuel había sido donado al templo. Samuel había crecido en el templo como parte de la promesa que hizo su madre cuando ella no podía quedar embarazada y fíjese qué interesante la historia de Samuel. Y la voy a narrar un poquito para aquellos que no han leído la Biblia, pero le invito a que vaya a leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia. La historia de Samuel es bien interesante. Su mamá se llamaba Ana. El papá se llamaba Elcana. Pero Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos con Elcana. Ana no podía tener hijos. Para la cultura hebrea, no tener hijos era una señal de maldición. Entonces, Ana, ante los ojos de la sociedad hebrea en ese momento, de la cultura de esa gente, estaba bajo una maldición de Dios. No podía tener hijos. Entonces, esta mujer se angustiaba porque la otra mujer de su marido, en esa época se permitía la poligamia, la otra mujer de su marido venía siempre y le reprochaba. Cada vez que iban a Silo, que era donde estaba el tabernáculo, no existía el templo todavía, ni tampoco Jerusalén era parte de las ciudades de Israel, iban a un lugar llamado Silo, donde habían puesto el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Entonces este hombre iba todos los años, que le tocaba ir como judío a este lugar a dar sus respectivas ofrendas y diezmos. Entonces cada vez que llegaba él preparaba las ofrendas, le daba la ofrenda a su mujer Penina, le daba su ofrenda a su mujer Ana, y la ofrenda que le daba a Ana era superior, era mejor que la que le daba la otra mujer, porque este hombre amaba más a Ana que a Penina. El problema era que Ana no le podía dar hijos. Entonces Penina sí. Y siempre esta mujer la pasaba hostigando con esa situación, que no podía tener hijos y que Dios la había maldecido. Y Ana lloraba por eso y Elcana le decía, pero ¿acaso no soy yo mejor que 7 hijos? Pero ella no entendía, ella quería tener su hijo. Pero fíjese qué interesante. En una ocasión, Ana se va al tabernáculo a orar. Entonces dice que ella estaba orando, pero no se oían sus palabras. Solo se miraba el movimiento de sus labios. Pero ella estaba orándole al Señor, pidiéndole que le pudiera conceder el gusto, la oportunidad de poder concebir un hijo. Y mientras ella estaba en esa situación de estar hablando sin voz audible, pero solo moviendo los labios, fíjese qué terrible. El sacerdote Elí, levita, descendiente de Aarón, depositario de la ley, el que tenía la obligación de transmitirle el conocimiento de la ley al pueblo, era un hombre que no tenía ningún tipo de contacto ni relación con Dios y no tenía ningún tipo de discernimiento para las cosas espirituales. Por eso cuando vio a Ana que estaba orando y que solamente se movían sus labios y no se oía su voz, pensó que estaba borracha. Fíjese qué terrible esto. Pensó que estaba borracha.
Así que se acerca donde Ana y la reprende y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino. Otras traducciones dicen: vete y cuando se te pase la borrachera regresa. Entonces viene esta mujer y le dice: no, no estoy borracha. Simplemente estoy en amargura de alma y estoy derramando mi alma delante del Señor. Entonces viene el otro, cuando vio que de veras la mujer no estaba borracha, le dijo: pues que Dios te conceda lo que le has pedido. Y se fue. Ahora, Dios sí escuchó a esta mujer, queda embarazada, le había hecho la promesa al Señor: nomás tenga mi primer hijo, yo se lo regalo al Señor. Y estos eran servidores que estaban y que siempre estuvieron dentro del templo, que eran llamados donados. Si usted ha escuchado o ha leído la tradición con respecto a nuestra Madre María, ella fue también donada al templo por sus padres Joaquín y Ana. Una historia muy similar, muy parecida a la de Samuel. Así que Samuel crece en el lugar donde debería de estar la presencia de Dios, pero que tristemente hay un pasaje en el libro de Samuel que dice que prácticamente la lámpara de Dios ya se había apagado, o sea, ya no había luz de Dios. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1 del primer libro de Samuel, dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea que este sacerdote no tenía comunión con Dios, entonces no había palabra de Dios para el pueblo. Y eso es lo que puede, y es lo que ha pasado en muchas generaciones, y sigue ocurriendo, y está ocurriendo en nuestra generación. Muchos de nuestros pastores no nos están dando pasto fresco, nos están dando de comer cascajo, nos están dando de comer rastrojo, o sea, pasto seco, porque sus almas están secas, porque han convertido su vocación simplemente en algo profesional, una profesión como cualquiera, que lo único que tienen que hacer es llegar y celebrar una misa y consagrar el cuerpo de Cristo y hoy váyanse, ya estuvo, ya cumplí con mi trabajo. No confiesan la mayoría porque también ellos viven en pecado, no hacen lo que tienen que hacer, tratan mal a sus ovejas. Hay muchos lugares que tristemente, porque yo he platicado con muchos hermanos y me comentan su situación que viven. Entonces prácticamente actualmente estamos viviendo una época parecida. Escasea la palabra de Dios. Escasea las visiones de parte de Dios. Estaba ocurriendo eso mismo en el tiempo de Samuel. Dice que ministraba al Señor en presencia de Elí, de este sacerdote, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. En la medida que usted va leyendo este primer libro de Samuel, se va dando cuenta que después se dieron unas situaciones. Los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, eran hombres impíos. Eran hombres que profanaban los sacrificios. Eran hombres que venían y no hacían o no cumplían con todo el ritual, profanaban lo que se ofrecía a Dios, y no solo eso, sino que a las mujeres que cuidaban el tabernáculo venían y se acostaban con ellas adentro del tabernáculo. Fíjese qué terrible era la maldad de estos hombres. Un día este hombre Elí lo llama y le dice: miren, hijos, no es bueno lo que oigo de ustedes. Pero no les dijo nada más. Era un hombre Elí que no corrigió tampoco a sus hijos. Ahora, ¿por qué sus hijos eran impíos? Porque también él no los pudo encaminar en los caminos del Señor, guiar en los caminos del Señor. Ahora, hay que entender también que hay un momento en que los mismos hijos toman sus propias decisiones. Pero si un hijo ha tenido testimonio de sus padres, ha tenido el caminar o ha sido llevado por el camino de Dios, pues siempre va a buscar las cosas de Dios. Pero en el caso de Elí era diferente. Él mismo no tenía comunión con Dios. Entonces no podía transmitirle eso a sus hijos. Pero eran los sacerdotes, eran los ungidos, pero no estaban en comunión con Dios. Entonces no había palabra de Dios. Hubo un momento que se dio Samuel tuvo pues una revelación. Usted ha escuchado la historia en donde un día Dios le habló a Samuel y le empieza a hablar. Ahora, Samuel, a pesar de que también vivía en el templo, en el tabernáculo, Samuel tampoco conocía la palabra de Dios.
O sea que Elí tampoco no había instruido a sus hijos, menos iba a instruir al criado. Entonces cuando Dios le habla a Samuel, viene inmediatamente Samuel y va donde Elí pensando que Elí que le había hablado y le dice, él llega a decir que mandaba, que manda mi señor, y le dice, no, yo no te he hablado. Ve y acuéstate, le dijo, yo no te he hablado. Así que va nuevamente Samuel a acostarse cuando nuevamente Dios le vuelve a hablar. Entonces vuelve a ir otra vez donde Elí le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? No, si yo no te he llamado. A la tercera vez que vuelve a llegar, Elí entiende, pues Dios le está hablando a este. Entonces le dice, mira, si vuelven a llamarte, entonces habla que tu siervo escucha. Y así ocurrió. Viene Samuel, nuevamente escucha la voz de Dios hablándole y él le responde, habla que tu siervo escucha. Y Dios le da un mensaje a Samuel, un mensaje muy fuerte en donde le dice que iba a quitarle el sacerdocio a Elí y que en el mismo día iban a morir sus 2 hijos también porque eran hombres impíos que Dios ya les había advertido, pero Elí no había querido hacer nada al respecto. Y cuando el siguiente día Elí le pregunta, Samuel tenía miedo de decirle la verdad, Elí lo conjura que le tenía que decir lo que le había dicho Dios, y lo único que dijo Elí fue, bueno, él es Dios, que él haga lo que le dé la gana. Imagínese, en vez de ir delante de Dios a decirle, Señor, gracias por la palabra que me has enviado, perdóname, Señor, mi pecado, perdona el pecado de mis hijos, llevar a sus hijos y decirles, miren, Dios nos habló a través de Samuel, nos va a castigar y hay que buscar mejor la reconciliación con Dios. No, simplemente se resignó, bueno, dijo entonces, Él es Dios, que haga lo que le dé la gana. O sea que definitivamente él no quería convertirse y eso fue lo que ocurre. Sus 2 hijos mueren en una batalla y él, cuando se dio cuenta de la noticia que los filisteos habían capturado el arca del pacto, el arca donde estaba la presencia misma de Dios, que los sacerdotes se la habían llevado como un amuleto creyendo que eso les iba a dar la victoria, y les salió todo al revés. Perdieron la batalla, mataron a estos 2 sacerdotes hijos de Elí. Los filisteos se llevaron el arca y cuando le anuncian a Elí que se habían matado a sus hijos y se habían llevado el arca, se cayó y se desnucó y también se murió el mismo día. Todo porque ya Dios no le hablaba, porque él no tenía comunión con Dios, no tenía comunicación con Dios. Y para el caso de él era grave porque él era un sacerdote que él tenía que tener en primer lugar una vida espiritual para tener algo que transmitirle al pueblo. Entonces Dios se había apartado de él. Cuando Dios se aparta, cuando uno abandona a Dios y Dios se aparta, Dios deja de hablarnos. Y eso nos hace a nosotros, mis queridos hermanos, llegar a una oscuridad espiritual. Se apaga la lámpara, se apaga la luz. El profeta Miqueas en el capítulo 3, profeta Miqueas capítulo 3, versículos del 4 al 7. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 3, versículo 4 al 7. Entonces clamaréis al Señor y no os responderá. Fíjese qué terrible lo que está diciendo la palabra de Dios. Clamaréis al Señor y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Fíjese, mi querido hermano, hay profetas que hacen errar al pueblo, lo que les decía hace un momento, que predican tantas cosas bonitas a la gente, pero nunca les hablan de conversión, nunca les hablan de cambio. Hacen errar a mi pueblo. Hace muchos años, cuando yo colaboraba con una radio católica en mi país, recuerdo que el sacerdote, el padre director, un día llega y me comenta y me dice, fíjate que vino una señora, me dijo, tiene mucha plata ella, me dijo. Colabora mucho aquí con la radio, pero un día viene a mi oficina y entra muy enojada y me dice, mire padre, le vengo a pedir que por favor quite a ese hombre de aquí de la radio, refiriéndose a mí,
quite a ese hombre de la radio, porque con solo oír la voz a mí se me retuercen las tripas, le dijo. Quite a ese hombre. Y el padre se le queda viendo y le dice, ¿y por qué lo voy a quitar? Porque ese hombre yo no lo soporto, y si no lo quita, yo voy a dejar de darle dinero a la radio. Y le daba, sí, parece que sí le daba bastante dinero a la radio. Así que si no lo quita, yo quito la ayuda a la radio, yo dejo de dar dinero a la radio, así que o lo quita o me voy. Entonces viene, porque el mismo padre me lo contó, se le quedó viendo a la mujer y le dijo, bueno, le dijo, que te vaya bien, me cerrás la puerta de la oficina cuando salgas, le dijo. Pues así lo quiere usted, pues me voy. Y tiró la puerta y se fue. ¿Por qué esta señora tenía esa actitud? Y no solo ella, muchos tenían esa actitud. Porque los programas que yo transmití en esa época en la radio siempre han sido igual que este, hablando de la conversión, hablando del pecado. Entonces a este tipo de gente, inconversos obstinados, pues no les gusta que se les hable de eso. Entonces prefieren a los falsos profetas, a los que les vienen a dar un show. Todavía vivimos en la época de pan y circo, donde los romanos, para tener contento al pueblo, le daban un pedazo de pan y le daban un buen espectáculo. Y la gente estaba contenta. Prácticamente, espiritualmente, estamos viviendo en esa época, una época de pan y circo, en donde venimos nosotros y nos conformamos, nos contentamos con un espectáculo nada más, que nos entretenga, que nos haga sentir bien, que nos hablen bonito, pero que no toquen lo que verdaderamente tienen que tocar, sino que solamente nos hagan sentir bonito. Se confunde el sentimiento con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, y dicen, hoy estuvo grande la presencia de Dios, hoy se movió el Espíritu Santo. Pues sí, porque se pasaron divertido el momento. Un predicador gracioso, un predicador ameno, que les contó chistes, que los hizo reír, que les hizo sentir que no importa cómo vivan, todo está bien y que todo está chévere. Entonces, claro, ellos dicen, el Espíritu Santo se movió, pero no saben que están escuchando un falso profeta. Entonces, por eso está diciendo acá, entonces clamaréis al Señor y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Mire, una característica de los falsos profetas es que hacen guerra contra cualquiera que los descubre. Hacen guerra contra cualquiera que les hace ver que son falsos profetas. ¿Sabe por qué? Porque como ellos comen de eso es lo que está diciendo acá. Cuando tienen algo que comer, le claman paz. Mientras les estén dando sus ofrendas, mientras los inviten, mientras les cumplan sus exigencias, mientras les compren sus materiales, ellos fabulosos. Pero cuando aparece alguien a decir, pero mira, estás enseñando doctrina equivocada, no estás enseñando la sana doctrina de la iglesia, de la palabra de Dios, de la doctrina, estás engañando a la gente, entonces le declaran la guerra. Por eso dice aquí, así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mi querido hermano, prácticamente estamos viviendo en el tiempo que se vivió durante el tiempo de los profetas, porque todas las generaciones somos iguales. Y somos iguales porque todos nosotros, mis queridos hermanos, como dice un dicho, todos hemos sido cortados con la misma tijera. O sea, todos tenemos el pecado inherente en nosotros. Y todos tenemos esa rebeldía inherente en nosotros. Y por eso es que cuando aparece un profeta y nos toca, nos pone el dedo en la llaga, y nosotros hemos obstinado nuestro corazón para no arrepentirnos,
entonces vienen las reacciones adversas. Entonces vienen las reacciones violentas hacia aquel que está estorbando nuestra tranquilidad, que está estorbando el que podamos vivir y podamos pecar en paz, el que podamos estar tranquilos en medio de nuestra pudrición. Pero qué terrible para aquellos que, mis queridos hermanos, que están engañando a la gente. Qué terrible para aquellos que están haciendo que la gente se equivoque, para estos falsos profetas, porque no van a terminar bien. La misma palabra de Dios siempre nos ha enseñado que los falsos profetas terminan mal. Ahora, si un verdadero profeta le va mal en el sentido humano, si lo queremos ver así, si un verdadero profeta es martirizado, es injuriado, es calumniado, pero al final el verdadero profeta recibirá un galardón de parte de Dios. Pero aquellos falsos profetas que en vida son aplaudidos, que en vida son puestos en pedestales, que en vida son tenidos como los grandes siervos de Dios, el día que estén delante de Dios, mi querido hermano, ese día les va a ir tan mal, porque ese día se les va a tirar en cara toda la maldad que hicieron al engañar a la gente. Y cuando esos que se dejaron engañar aparezcan, van a salir avergonzados delante del Señor porque prefirieron la mentira en vez de buscar la verdad. Prefirieron el pecado en vez de buscar la santificación. Entonces ahí se van a dar cuenta, y es donde va a venir el lloro y el rechinar de dientes. Cuando vayan y le digan, pero Señor, en tu nombre, pero Señor, pero si tú estuviste con nosotros, cenábamos contigo, Señor. Y Él les diga, pero no los conozco. Apártense de mí, malditos, porque esa es la palabra que ocupa Jesús, al fuego eterno. Qué terrible, mi querido hermano, y todo porque se prefirió vivir en la oscuridad. Por eso es que San Juan en su primera carta habla acerca de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Una vez alguien se enojó conmigo porque dijo, ¿cómo va a creer que el diablo tiene hijos? El diablo no tiene hijos. Todos somos hijitos de Dios. Pero no es eso lo que dice San Juan. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia habla que hay hijos de Dios y hay hijos del maligno. Y precisamente habla sobre Caín y Abel. Y dice que Caín era del maligno, por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Pero los dos eran religiosos, mi querido hermano. Los dos ofrecieron un sacrificio. Los dos trataron de ofrecer algo para Dios. Pero la actitud de uno era buena, la actitud del otro era mala. O sea que su religión era falsa, era vana. Practicaba una religión, pero no era válida a los ojos de Dios. Y al final lo que hizo fue matar a su hermano. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la realidad. Hay hijos del maligno, hay hijos de Dios. Y que Dios nos ayude a nosotros para ser verdaderos hijos de Dios. Recuerde lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son los verdaderos hijos de Dios. Y el Espíritu nunca lo guía a uno al pecado, a la maldad, a la perversión. El Espíritu Santo nunca lo guía a uno a ir en contra de Dios. Ahora, el problema, como les mencionaba hace un momento, es cuando nosotros venimos y tomamos una actitud de obstinación ante Dios. Ahí es cuando nuestro corazón se vuelve, dice el profeta, se vuelve como diamante, sea duro, irrompible. Ezequiel, nuevamente, volvemos a leer a Ezequiel, capítulo 7, versículo 11. Ezequiel, capítulo 7, versículos 11 al 13. Dice el profeta Ezequiel, pero no quisieron escuchar. Fíjese qué triste. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. No quisieron oír. Cerraron sus oídos. Simplemente endurecieron su corazón. Simplemente quisieron vivir a su manera, hacer lo que les diera la gana. Simplemente querían tener nada más una religiosidad, una religión sin un compromiso.
Una religión sin una relación. Y si usted escuchó los temas que publiqué ya hace unos meses con respecto a que Jesús, como dicen ahí, no es religión, es relación, dicen los hermanos separados, pero tiene su razón, porque muchos viven una religiosidad. Y le invito a que escuche ese tema. Esos temas son 9 programas. Y escúchelos todos, porque hay algunos que se enojaron conmigo y ni siquiera habían... Es más, un día cuando yo anuncié que ese iba a ser el siguiente tema en una de mis redes sociales, alguien me empezó a ofender y ni siquiera había grabado el primer episodio, así que ya están pues, predispuestos. Entonces, esta gente tiene una religión, una religiosidad, pero realmente no tienen una comunión con Dios. No tienen una relación con Dios. No quieren escuchar. Dice, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. Acuérdese que eso fue lo que dice también el profeta Ezequiel, que el Señor va a cambiar ese corazón de piedra, ese corazón duro, por un corazón de carne. Pero esta gente no quiere cambiar su corazón, están obstinados en el pecado. Y les hablaba el Señor por medio de su Espíritu, a través de los profetas. Pero fíjese lo que dice, vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. O sea que ahí se les acabó el Diosito misericordiosito, hermanos. ¿Se da cuenta? Ahí sí ya no va a haber Diosito misericordiosito. Ahí es que Diosito, a mí me dijeron que tú eras buenito y que tú nos perdonabas a todos, así como perdonaste al ladrón en el último momento, así como defendiste a aquella prostituta. Jesús nunca anduvo defendiendo a nadie. Jesús nunca defiende el pecado. Esas malas interpretaciones que esta gente se ha inventado para hacerle creer a usted que Diosito misericordioso. Espérese, mire lo que está diciendo aquí. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Fíjese qué terrible lo que está diciendo. Así como él clamó y no escucharon, así cuando ustedes estén clamando, simplemente yo no voy a escuchar. Y ahí se aparta Dios de uno. Ahí donde Dios se aleja de uno. Y ahí es, mi querido hermano, en donde va a venir el lloro, el rechinar de dientes. Y eso es precisamente lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Si usted tiene su catecismo a mano, yo le invito a que busque el numeral 1035 del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro manual de doctrina. El numeral 1035, y estos son numerales que a mucha gente no le gusta, no quieren que se hable de eso porque dicen que eso es asustar a la gente. No, mi querido hermano, la doctrina no asusta, la doctrina advierte. Y dice el numeral 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. O sea que si no le amamos a Él por nuestra propia elección, no podemos estar unidos a Dios. Así lo está diciendo el catecismo. Salvo que elijamos libremente, libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. Fíjese lo que está diciendo. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Pecar gravemente contra Él, eso significa cuando vamos en contra de su palabra. Pecar contra nuestro prójimo, eso significa cuando le causamos un daño moral, espiritual o físico a nuestro prójimo. Todo aquel, mi querido hermano, que incite al pecado está dañando al prójimo. Todo aquel que miente, calumnia, difama, injuria a su prójimo, ha pecado contra su prójimo. No puede estar unido a Dios. O cuando pecamos contra nosotros mismos, todos aquellos que abusan de sustancias como alcohol, drogas, tabaco, todos aquellos que atentan contra su propia salud viviendo de manera desordenada, están pecando contra Dios. Entonces dice, no podemos amar a Dios si pecamos de esa manera. Así que no puede alguien venir a decir yo amo a Dios cuando yo ofendo a Dios, cuando yo ofendo a mi prójimo. Pero hay que entender qué significa ofender.
Porque hay mucha gente que cuando se les predica, es más, ahorita más de uno está ofendido por lo que estamos hablando, pero no es que esté ofendido o se esté ofendiendo por dañar, se ofende porque se le está hablando de su pecado y no se quiere convertir. Eso no cuenta en esta parte. Estamos hablando cuando mentimos para dañar a alguien. Ahí es donde se está o pecando contra el prójimo, o cuando pecamos contra nosotros mismos. Y luego sigue diciéndonos el catecismo en el numeral 1033, tomando una cita de 1 Juan 3, 14 y 15, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Sigue diciéndonos el catecismo. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Pero luego da una declaración muy terrible: morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Fíjese, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre. O sea que aquí no hay, como dicen algunos, ay sí, pero Diosito es buenito y lo va a sacar a uno del infierno después que le hagamos al difuntito, le ofrezcamos 7 misas, 9 misas, especialmente si las hacemos gregorianas en latín, 9 rosarios, una olla de tamales y ya va para afuera porque la Virgen nos va a sacar el sábado. Están tan confundidos con esas partes de la doctrina que creen que alguien en el infierno va a salir. Nunca sale, mi querido hermano. Por eso dice aquí que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Uno va al infierno por decisión propia, mi querido hermano. Uno va a la condenación porque uno es el que decide vivir de manera obstinada delante de Dios. Este estado, sigue diciendo el catecismo, de autoexclusión, o sea que uno se excluye, de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Pero el infierno no es una teoría, el infierno no es una idea. El infierno no es como una vez un padrecito dijo que era un invento de la Iglesia Católica de la Edad Media para asustar a la gente. No, el infierno es un lugar real y es doctrina de la Iglesia. Todo aquel que venga y por muy ungido que diga ser o que sea y le diga a usted que el infierno no existe, es un hereje porque está negando una verdad de fe, una doctrina de la Iglesia. Numeral 1035 del Catecismo dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. O sea que la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad, o sea que nunca se termina. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Y esto es doctrina de la Iglesia. Y todo eso se logra, mi querido hermano, todo eso ocurre cuando nosotros mismos decidimos libremente autoexcluirnos. Eso se da cuando ponemos nuestro corazón duro, irrompible, como un diamante y no permitimos que Dios ablande ese corazón de piedra. Termino nuevamente con este pasaje de Ezequiel. Vamos a continuar en nuestro siguiente programa con los demás pasajes que vamos a leer y termino nuevamente leyendo este pasaje para ir meditando, mi querido hermano, en lo que Dios nos quiere decir. Ezequiel 7, versículos 11 al 13. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, que Dios nos ayude para no endurecer nuestro corazón
para poder ser dóciles a la voz de Dios. Muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestros programas y le invito a que visite nuestra página web salvadormelara.com, donde está el acceso a nuestras redes sociales. Ahí usted encuentra también el acceso a nuestra comunidad virtual. Tenemos una comunidad virtual llamada Verbo, Palabra de Dios, que es una comunidad de católicos en formación constante, en formación permanente, en donde estamos poniendo todos los días las oraciones, la oración de la iglesia, que es la liturgia de las horas, las lecturas diarias de la misa, también el santo del día, cuando hay alguna celebración también, y estamos subiendo una asamblea semanal, por así decirlo, donde estudiamos la palabra de Dios en vivo. Y también, mis queridos hermanos, solicitarles su apoyo también económico a nuestro ministerio, porque hay que pagar muchas cositas internet, hay que invertir también para poder dar estos temas. Usted sabe que usted puede ir a recibir temas, hay muchos por ahí que dan temas gratis, y cómo se van a atrever a pedir una ofrenda si lo que están dando es material de mala calidad, y lo que es de mala calidad, pero ni en broma hay que dar un 5, pero usted está recibiendo acá mucho material, mucha información por años de experiencia, años de estudio, horas invertidas de manera en oración, en lectura de la palabra de Dios, que le pueden servir, que le van a servir, que a muchos les están sirviendo. Así que si usted quiere colaborar con nuestro ministerio, en nuestra página web está el botón de PayPal, en donde usted puede darnos una donación. Y si usted quiere colaborar con nuestro ministerio como socio de nuestro ministerio, con una ofrenda de $5 al mes, usted nos va a apoyar a nosotros para poder continuar. $5 al mes, mi querido hermano, relativamente es muy poco para toda la labor que tenemos planeado hacer en el transcurso de este año. También, mis queridos hermanos, tenemos la escuela virtual de formación, que tiene un costo de 4 clases por $20. Estamos viendo ahorita el Pentateuco, ya de una manera más profesional, más profunda, más documentada, y de esa manera ir conociendo y ir aprendiendo más. Pero como le digo, tiene un costo de $20 por 4 clases. Prácticamente es una clase por $5, una clase semanal. Igual es algo muy poco relativamente para la calidad del material que están recibiendo. Así, de esa manera usted nos apoya en nuestro ministerio. Muchas gracias, queridos hermanos. Y si nos quiere invitar a su comunidad también, está el botón de contacto en nuestra página web, salvadormelara.com, para que usted pueda invitarnos a su casa, a su comunidad, para que podamos llegar y poder juntos compartir todas las maravillas de Dios en su palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y con la ayuda del Señor continuaremos en nuestro próximo programa.